Bueno, esta es la tercera mesa del seminario. La idea ha sido poder vincular, si bien un tema que en este seminario no va a estar tan presente, que ha sido lo que se trabajó en el seminario anterior, que es el desarrollo de un sitio de memoria, pero hemos querido vincularlo con la presencia del profesor Jens Christian Wagner, con la idea de cómo podríamos usar archivos también para desarrollar o cómo intervienen los archivos en un sitio de memoria. Recordemos que este año la Colonia Dignidad ha recibido la declaratoria de Monumento Nacional solicitada por la Asociación por la Memoria y los Derechos Humanos de Colonia Dignidad, y seguidamente recibieron también la declaratoria de Monumento Nacional los archivos incautados en el año 2005 y 2000 desde la Colonia Dignidad, también a solicitud de la asociación. Por lo tanto, siempre tenemos en mente que en algún momento los archivos se reunirán con el lugar en el que fueron creados. Por eso, si bien este seminario no toca directamente el tema del sitio, pero ustedes verán que con la conferencia del doctor Günther Morsch vamos también a hablar de eso, creemos que siempre hay que tener en mente la relación entre los archivos y los lugares, ¿no? Así como siempre ha habido una relación también entre los testimonios y los lugares. Entonces hay una triangulación virtuosa seguramente ahí. Solo voy a dar alguna información más de nuestros ponentes. El doctor Jens Christian Wagner es historiador, es director de la Fundación de Memoriales de Baja Sajonia. Hasta el año 2014 fue director del Memorial del Campo de Concentración de Mittelbau-Dora. Actualmente conduce el Memorial de Bergen-Belsen, uno de los sitios históricos más importantes relacionados con la Segunda Guerra Mundial en la Alemania. Y también el doctor Jens Christian realizó estudios en Chile a principios de los 90, así que conoce muy bien, estuvo presente en ese momento que fue tan álgido para nosotros, ese cambio. A continuación se va a dirigir a nosotros la doctora Alejandra Araya. Ella es doctora en Historia por el Colegio de México, académica del Departamento de Ciencias Históricas de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile, es directora del Archivo Central Andrés Bello y miembro de la Cátedra de Derechos Humanos de la Universidad de Chile. Y para finalizar esta mesa, compartirá su experiencia con nosotros la doctora Eva Musso Papa, colega antropóloga por la Universidad de Buenos Aires, directora de la Licenciatura de Ciencias Antropológicas de la Universidad Nacional de Río Negro y además es integrante del equipo de Antropología Política y Jurídica de la Universidad de Buenos Aires. Así que dejo con ustedes al doctor Jens Christian Wagner. Tenemos como 20 minutos para cada uno. En la mayoría de los casos, por lo menos en Alemania, el compromiso ciudadano. Un buen ejemplo de ello es la memoria de las víctimas de los crímenes nazis en Alemania. En los primeros decenios después de la Segunda Guerra Mundial, por lo menos en Alemania Occidental, esta se dejó en gran parte en manos de los supervivientes y de los familiares, o sea que el Estado no tenía ningún compromiso. A partir de la década de los 1970, esa situación empezó a cambiar lentamente. Debido a la rebelión política y el auge pedagógico de 1968, varios campos aparentemente olvidados fueron redescubiertos por iniciativas históricas y conmemorativas. Esas iniciativas utilizaron los campos para realizar una educación política, a menudo con un ímpetu progresista que provocó resistencia en la sociedad mayoritaria y en las autoridades locales y estatales. En 1985, por ejemplo, un grupo de ciudadanos alemanes comprometidos se juntaron en la agrupación de Bergen-Belsen, Arbeitsgemeinschaft Bergen-Belsen, y desde entonces se dedicaron a eliminar las plantas y los árboles del terreno del campo de concentración que habían crecido salvajemente. Bajo la dirección de ese grupo, los miembros de unos campos de trabajo, work camps, sacaron a la luz vestigios arquitectónicos. A ver, aquí lo tenemos. De esa iniciativa surgieron en distintos lugares memoriales, cuya existencia se debía al compromiso crítico
de algunos ciudadanos que eran una minoría. Muchos de ellos trabajaban de manera voluntaria y siguen trabajando así, o en condiciones precarias. En muy raras ocasiones recibieron apoyo estatal. Con la desaparición de los testigos contemporáneos, a partir de los años 90, esa situación fue gradualmente cambiando. En 1998, más de 50 años después de la Guerra Mundial, el gobierno alemán aprobó por primera vez una concepción federal de los memoriales que hasta el día de hoy se ha estado complementando de manera continuada. De esa manera, el gobierno federal alemán reconocía explícitamente su responsabilidad en cuanto al mantenimiento y a la ampliación de los memoriales con el fin de conservar en la memoria colectiva los crímenes de los nazis y sus víctimas. Desde entonces, el gobierno alemán participa en el financiamiento de memoriales en el marco de la promoción de proyectos y también institucionalmente en los casos de los campos más importantes como Sachsenhausen, Buchenwald o Bergen-Belsen. En los memoriales desde ese tiempo se crearon museos con exhibiciones permanentes y se remodelaron los terrenos de los antiguos campos con el objetivo de hacer más visibles y más legibles los vestigios históricos. Aquí tenemos el ejemplo de Bergen-Belsen. La modernización y la forma de concebirlos de nuevo trajo consigo una profesionalización en ese ámbito. Memoriales hoy día no solamente son lugares de luto y de conmemoración, sino también cada vez se consideran museos históricos modernos. Por lo tanto, si se consideran museos históricos, hay que aplicarles todos los estándares, ¿qué pasa ya? Todos los estándares museológicos en relación con las tareas fundamentales de los museos, o sea, la conservación, la investigación y la educación. Un requisito fundamental para la aplicación profesional de los estándares museológicos es la existencia de una colección o de un archivo museológico. No obstante, ese no es a menudo precisamente el caso en la fase de fundación de memoriales, y sobre esto estamos hablando. Por el contrario, la colección se tiene que construir con mucho esfuerzo, tanto en relación con los objetos tridimensionales como también en relación con el archivo. El concepto archivo está puesto entre comillas de manera deliberada. De hecho, la mayoría de las fuentes archivísticas relevantes para el trabajo en memoriales se conserva en archivos de terceros, no son propios, sino en archivos de terceros, ante todos los archivos estatales o municipales, así como de empresas, pero también en archivos de partidos, organizaciones internacionales, por ejemplo la Cruz Roja, pero también en archivos de agrupaciones de supervivientes o familiares. En el trabajo de los memoriales, eso significa que sus archivos no proceden en gran parte de originales, sino de copias de archivos de terceros. Esos hay que reunirlos en primer lugar de manera sistemática, valorarlos y registrarlos. Por ese motivo, las colecciones de fuentes de los memoriales son más centros de documentación que verdaderos archivos. A la hora de ampliarlos y de registrarlos, desde el punto de vista didáctico y la utilidad para las exposiciones tienen un papel fundamental. Una condición previa para la valorización de archivos de terceros y la recopilación determinada de fuentes importantes en un centro de documentación es que los archivos de terceros estén abiertos para la investigación y que las fuentes aún existan. No obstante, es un hecho que a finales del Ancien Régime los documentos a menudo se eliminaron intencionadamente. En ocasiones, en las épocas de transición,
que a veces duran decenios, eran víctimas de la falta de conciencia o de la actitud de rechazo de los funcionarios. Por otra parte, muchas actas no se han entregado todavía a los archivos estatales y se encuentran aún en ministerios, en manos de la policía o de los servicios secretos. Por ejemplo, hasta hace pocos años la investigación de los crímenes nazis no tuvo acceso al International Tracing Service, que es el archivo más importante para la investigación porque posee de todos los documentos personales de los perseguidos. Eso cambió. A ver, no funciona. Aquí tenemos un formulario online del International Tracing Service, o sea que ahora la cosa cambió y se puede entrar a ese archivo. Por supuesto, no se deben violar los principios del Estado de Derecho, de la protección de datos y del derecho de la privacidad, así como las disposiciones nacionales e internacionales de protección de derechos del autor. Eso rige, por ejemplo, para el uso de las actas judiciales que tienen una protección especial. Sin embargo, esa protección no debe de servir de ninguna manera de justificación para no desclasificar determinadas actas para el uso científico. En caso necesario, sí se tienen que anonimizar los nombres de las víctimas siempre, pero a veces también de los perpetradores. En ocasiones es especialmente difícil el acceso a archivos privados que no están sujetos a disposición jurídica alguna. En concreto, eso es así para los archivos de las empresas. Por ejemplo, cuando yo estaba investigando para mi tesis doctoral sobre la historia de los campos de concentración y sobre el trabajo forzado para la industria, yo solicité inspeccionar los archivos de unas 15 empresas todavía existentes y al final ni una me obligó a entrar. Un requisito fundamental tanto para la investigación como también para el trabajo en memoriales reza por consiguiente que tiene que garantizarse el acceso a todos los archivos relevantes y que sea posible realizar copias digitales para la construcción de colecciones museológicas que puedan ser utilizadas para exposiciones y para fines didácticos. Conseguir esto es la tarea de la política. Ahora voy a hablar sobre los documentos propios de los memoriales. O sea, también tienen documentos propios que no son procedentes de otros archivos y no se encuentran reunidos en ningún otro lugar y por esa razón son documentos únicos. Se trata, entre todos, de fuentes reunidas y entregadas por los supervivientes o familiares de las víctimas. Los informes de testimonios, de testigos, las fotos privadas, los fragmentos de memorias y escritos personales, las cartas, los legados póstumos, los objetos y otros denominados ego-documentos transmiten la historia desde el punto de vista directo de los perseguidos y de sus familiares y a veces también de los victimarios y los expectantes o simpatizantes. Aquí tenemos esos documentos únicos, un ejemplo del archivo de Bern-Belsen. Conservar estos testimonios únicos de la historia para la posterioridad, explotarlos y hacerlos accesibles, esa es una de las tareas principales en el trabajo de los memoriales. No obstante, las colecciones en los museos de conmemoración son por lo general extremadamente heterogéneas. Los memoriales se encontraban y se encuentran ante el extraordinario reto de procurar hacer de colecciones desordenadas archivos utilizables.
En los inicios de los memoriales alemanes reunían a menudo fuentes diversas de antiguos luchadores de la resistencia y perseguidos, así como de iniciativas de memoriales. Su manejo de los documentos estuvo en ocasiones motivado más por razones emocionales o morales políticas que científicas. La construcción de un archivo se planeó solo en casos muy raros y faltaba el saber archivístico. Por ese motivo, en la fase de surgimiento de los memoriales se documentaban solo de manera incompleta muchas historias sobre el origen de los materiales y se recogía oralmente información adicional. Se archivaban documentos según el punto de vista del contenido sin una sistematización continuada e incluso material valioso se almacenaba en cartones de zapatos en condiciones de conservación dudosas. Solo en casos muy raros se realizaron acuerdos escritos entre los que prestaban los materiales y los memoriales sobre cómo se debían utilizar o publicar las fuentes para el trabajo. Esas circunstancias condujeron a una colección desordenada cuyo trabajo de archivo tenía extraordinarios retos. Asimismo, se complicaba por el hecho de que muchas colecciones estaban construidas de manera casual o por los intereses de investigación de los protagonistas. Es decir, en muchas ocasiones no había ninguna estrategia de colección consistente. Muchos archivos surgieron años o incluso decenios después de la fundación de los memoriales y no pudieron contratar archiveros profesionales por carencia crónica financiera, pero también por el establecimiento de otras prioridades temáticas como la enseñanza, debates políticos y el trabajo pedagógico. Faltaba personal especializado y tiempo para ordenar de manera adecuada los testimonios materiales, almacenarlos y conservarlos de manera correcta y explotarlos de manera homogénea, si bien como consecuencia de una profesionalización generalizada del trabajo en los memoriales. En el último tiempo se impuso una tendencia a la investigación sistemática y orientada temáticamente al trabajo biográfico focalizado y a la revisión y al comentario científico de los documentos. El equipo humano profesional y la dotación financiera en los distintos ámbitos de la colección en los memoriales son en muchas ocasiones insuficientes. Eso concierne sobre todo a los memoriales llevados de manera voluntaria o ciudadana. Muchos están hoy en día ante el reto existencial de proteger de manera eficiente, de explotar y de poner a disposición del público documentos, ilustraciones, objetos y artefactos reunidos sin disponer de los recursos necesarios ni los conocimientos requeridos. Como autocrítica, menciónese aquí que en los colegas de muchos memoriales y de iniciativas de memoriales está poco acentuada la conciencia del significado de los archivos especiales, por ejemplo, como base para el futuro trabajo pedagógico. Eso quiere decir que hay que ayudar de manera financiera y temática a los memoriales a explotar, ordenar y conservar de manera duradera y científica sus colecciones. Eso solamente está posible con el apoyo del Estado o apoyo privado. Asimismo, hay que asegurarse que el software del archivo utilizado es sostenible y que se garantiza la conservación material de los originales. Eso concierne a la provisión de los correspondientes instalaciones, si es posible con climatización, al correcto almacenamiento y a la conservación de papeles y objetos, por ejemplo, la desacidificación y la eliminación de moho, que es un gran problema. Aquí tenemos el archivo del Memorial de Mittelbau-Dora y la colección museológica.
Asimismo, tienen un papel importante los proyectos de digitalización. Aquí, como también en la conservación técnica de documentos originales, pueden ser útiles los proyectos de cooperación entre los archivos o museos estatales y los memoriales llevados de manera ciudadana. Los testimonios y documentos materiales en los archivos de los memoriales constituyen la columna vertebral y el fundamento del trabajo presente y futuro de los memoriales. Y eso en respecto a 4 puntos. Primero, la investigación. Segundo, la información. Tercero, como base de exposiciones. Y cuarto, para la pedagogía. Voy a acotar un poquito. La investigación histórica científica, mi primer punto. Los tesoros que no están todavía a salvo en los archivos de memorial, a los que diariamente se añaden otros nuevos, tienen una importancia fundamental para la revisión histórica fundamental en la época nazi o dictatorial y su historia posterior, precisamente con la imposición de planteamientos y métodos sociales y culturales que no solo miran los actores y estructuras estatales, sino investigan las experiencias y las acciones individuales. Los memoriales ofrecen una reserva de fuentes todavía por explotar. A ello se ha añadido en los últimos años y decenios un aumento de la actividad de colección en relación con los recientes planteamientos de la investigación, como la investigación de los perpetradores, los procesos nazis o la cuestión del conocimiento y del comportamiento de la población alemana, un tema muy importante. También la reproducción y la formación de lugares se ponen cada vez más en el foco de la ciencia. Un archivo bien ordenado es por consiguiente irrenunciable para los investigadores externos, pero también un fundamento básico para los proyectos de investigación y de publicaciones propias. Por eso hemos ordenado el archivo en Bergen-Belsen, por ejemplo, y con un solo clic se puede ver todo el archivo que se usa especialmente para exposiciones. Además, para el trabajo pedagógico, creo que es muy importante tener archivos bien ordenados en el sentido de el método de aprender investigando. O sea, que los alumnos que visitan los memoriales se van al archivo y trabajan con las fuentes mismas. A veces con las fuentes originales o copias, a otras veces, como aquí, es un ejemplo de otro memorial en la Sajonia, en mesas digitales donde se puede investigar en un archivo digital. Con el archivo digital llegamos a la utilización del Internet y con eso llego al final. La forma más sencilla de hacer accesible información sobre las víctimas y los lugares históricos es el Internet. Familiares e investigadores de todo el mundo utilizan las ventajas de los catálogos en línea, las bases de datos y las aplicaciones. La mayoría de los memoriales de campos de concentración en Alemania, por ejemplo, tienen puestos en línea libros memoriales en forma de bases de datos con los nombres y a veces también con biografías de las víctimas. Aquí tenemos el Gedenkbuch, el libro memorial de Mittelbau-Dora, por ejemplo, con los nombres de todas las víctimas fallecidas, conocidas, también hay otros que no se conoce el nombre, o tenemos en línea un archivo de fotografía, con fotografías originales que están expuestos en el Internet con todo el contexto
texto. Mi punto final son los estándares profesionales. Para un trabajo archivístico adecuado en los memoriales se tienen que cumplir los estándares básicos de la archivística para conservar de manera permanente el valor de contenido e ideal y el estado de conservación exterior de las colecciones. Sin embargo, también hay que adaptar los estándares vigentes generales en los archivos y museos clásicos a las exigencias especiales de las colecciones de memoriales, porque no son idénticas. En el caso de colecciones muy heterogéneas en los memoriales, la originalidad y la procedencia tienen a menudo un papel más reducido que en los archivos clásicos. Al otro lado, los trasfondos y los contextos históricos de las fuentes son para su comprensión y su interpretación más importantes. Para poder garantizar una amplia valoración de las fuentes es además necesaria, o a lo menos deseable, una especialmente profunda explotación de los archivos que vaya más allá de las exigencias de registro de los archivos clásicos. El abanico de los grupos de fuentes a explotar es por lo general grande: documentación escrita, documentos, carteles, fotos, películas y documentos sonoros. A ellos hay que añadir los objetos tridimensionales, a menudo hallazgos de antiguos campos, como se puede ver aquí, que se han encontrado en el campo de Benves. Así como los archivos y museos, también los archivos de los memoriales tienen que desarrollar un perfil claro a cual orientar la actividad recolectora y las decisiones sobre el valor archivístico de los materiales. Mis conclusiones. El uso y la accesibilidad de los archivos son fundamentales para el trabajo conmemorativo. Una discusión crítica con la historia y el desarrollo de una conciencia histórica crítica, y esa es, junto con el homenaje a las víctimas, la meta principal del trabajo de los memoriales. Esas son solo posibles cuando las fuentes son accesibles y se tratan científicamente. La memoria necesita conocimiento, y el conocimiento precisa de la libertad de información. Hacerla accesible es la tarea no solo de las autoridades, archivos y museos estatales, sino también de los memoriales y de las iniciativas ciudadanas. Ello presupone en ocasiones arduos procesos de negociación. Eso no es una tarea fácil, pero una que vale la pena, puesto que se trata de la dignidad de las víctimas y de la verdad histórica como fundamento para una convivencia democrática. Gracias. En particular, saludar también en nombre de la Universidad de Chile, la Vicerrectoría de Extensión y Comunicaciones, su vicerrectora Farideh Serán, a quien también estoy representando, y la Cátedra de Derechos Humanos. Vengo en distintos papeles y la verdad es que va a ser un poco desordenado lo que voy a plantear, porque es un proceso, ¿verdad?, en marcha. En el año 2013, a propósito de los 40 años del golpe militar, y estando, ¿cierto?, en la dirección del Archivo Central Andrés Bello, continuamos un proceso abierto por Sonia Montesino, tanto directora, tanto vicerrectora de Extensión, a propósito de la memoria, ¿no?, y de una institución como la Universidad de Chile. Estando además en el archivo, ¿cierto?, yo lo planteo como las entrañas de la universidad, el borde, en el margen de la propia Casa Central de la Universidad de Chile, en la Alameda con Arturo Prat, un espacio en el centro cívico. La pregunta también era un imperativo ético, ¿no? O sea, ¿qué hemos dicho, qué ha pasado, ¿no?, en la Universidad de Chile en el periodo de la dictadura militar y por lo tanto de la intervención? Y una pregunta sencilla respecto de qué hacer o cómo hacerlo, qué buscar desde el punto de vista de la documentación, nos llevó entonces a un conjunto de documentos pertenecientes a la Dirección Jurídica de la Universidad de Chile,
que tiene, me refiero al desorden porque tiene, es como las costuras, el pespunte, vamos hacia atrás y vamos a ir hacia adelante en distintos momentos de cómo se va a ir surciendo de alguna manera la relación entre distintas piezas. Evidentemente que el lugar de la Universidad de Chile y la importancia, ¿cierto?, que tuvo para el proyecto de la dictadura militar y su política cultural ha sido señalada por diversos investigadores y no es del todo desconocida. Tampoco, cierto, es desconocido que gran parte de su comunidad, al menos el 20% de ella, según lo que los propios, ¿verdad?, testimonios sobrevivientes han podido documentar, y los archivos ahora también podrían, ¿cierto?, constatar y afinar esa cifra, fueron, ¿cierto?, eliminados por distintas vías de la comunidad, tanto por la exoneración como por la desaparición física, por el exilio interior, y distintos mecanismos al interior de la Universidad de Chile que Sonia también llamó el atmosferoterrorismo, es decir, cómo se creó, ¿verdad?, una vida cotidiana absolutamente presionada, ¿verdad?, por los mecanismos de la dictadura. Lo que me parece muy importante es que además es un trabajo bastante colectivo. Nosotros acabamos de editar, la profesora Jimena Pó, este libro que se llama La dictadura de los sumarios entre 1974 y 1985, que es la continuidad de este trabajo inicial de ese año 2013, digamos, a propósito de la pregunta. Con Asun Candina, colega a la que muchos de ustedes conocen, ¿verdad?, que ha trabajado permanentemente en los temas de historia reciente y memoria, nos preguntamos entonces con qué trabajar, ¿cierto?, desde una manera más administrativa, más fría, qué había pasado con la institución. Y entonces llegamos allí a María Angélica Figueroa, directora jurídica de la Transición en el año 90, toda una historia que en realidad no está escrita. Nuestra ambición en 2013 era hacer la historia contemporánea de la Universidad de Chile a partir de 1967 en adelante, porque hasta ahí había llegado un texto dirigido por Rolando Mellafe en 1990, justamente en el marco de la transición, ¿no? Pero era ambicioso, ¿no?, desbordante, pero también porque nos dimos cuenta de que todavía es un tema pendiente, todavía hay temor, todavía funcionan, ¿cierto?, mecanismos autoritarios instalados, ¿cierto?, efectivamente por la práctica autoritaria al interior de la Universidad de Chile. El gesto de muchos de ellos decidimos hablar sobre todo con funcionarios que llevaban por lo menos, ¿cierto?, más de 40 años en la institución y que podían darnos cuenta de ese tránsito o de ese no tránsito, ¿no?, al interior de la Universidad de Chile. Entonces así fue como llegamos a María Angélica Figueroa y ella nos contó, ¿cierto?, hasta hoy todavía las escenas para mí más impactantes de qué pasa en la universidad en 1990. Porque ella nos señala, a ella le toca, ¿cierto?, organizar, cuando le preguntamos, bueno, ¿con qué materiales podemos contar? Y nos dice, bueno, pero hay un archivo, nos dice, de la Dirección Jurídica donde están los expedientes de los sumarios administrativos, mediante los cuales, por mecanismos burocráticos, ¿verdad?, se generaron purgas, de alguna manera, políticas, pero también, ¿cierto?, lo que yo les quiero mostrar ahora en particular, cómo este documento, ¿verdad?, este acto administrativo del sumario se transforma en informes de inteligencia. Cómo entonces esa vida cotidiana de la universidad o al interior de cualquier institución pública posiblemente se produjo más o menos lo mismo. María Angélica Figueroa nos lega, digamos, dos imágenes importantes. Una era que luego, ¿verdad?, del plebiscito de 1988, cuando, ¿cierto?, el Estado y la sociedad tiene que pensar, bueno, ¿qué hacemos, no? ¿Qué va a pasar con este tránsito? En la Universidad de Chile, el rector delegado, Juan de Dios Vial, abandonó su cargo. Por lo tanto, había un tema jurídico importante del cierre de una rectoría, ¿no? O sea, dejó el escritorio y así nos relataron varias personas con los papeles encima y se fue, ¿no? Entonces, estaba eso. Por otro lado, armar, ¿cierto?, una comisión que permitiera rearticular la comunidad para poder, ¿cierto?, hacer frente a la demanda de reparación, ¿no?, tanto de los exonerados como, ¿cierto?, a los familiares de los detenidos desaparecidos. Y ella nos contaba, ¿cierto?, que en una habitación empezó a colgar, ¿cierto?, listas y listas de nombres de estudiantes que justamente pudo reconstituir por estos expedientes de sumario.
y que, ¿cierto?, el espacio todavía está completamente intervenido, ¿no? O sea, que todavía la dificultad de hablar claramente, ¿verdad?, de lo que había sucedido, y de una serie, ¿verdad?, de hombres grises que también lo describen tanto, ¿verdad?, testimonios como cuando ya se ha puesto en circulación este material, la gente lo vuelve a plantear, ¿no?, la llegada de los hombres grises a la Universidad de Chile. Entonces, ella nos da cuenta de este material que hoy día forma parte del Fondo Histórico Universidad de Chile, del Archivo Central Andrés Bello. En el año 2016 efectivamente se hace el anuncio de lo que se ha llamado la desclasificación. En términos políticos, ¿verdad?, en estricto rigor, no son archivos que hayan estado clasificados, sino que estuvieron abandonados, ¿ya? En desidia, a los pies de Andrés Bello, como señala un documental que ustedes pueden ver en YouTube, hecho a partir de un sumario específico que yo les voy a mostrar hoy, el sumario sin número del año 1974 a estudiantes de geografía, hecho por la Academia de Humanismo Cristiano, por algunos de los involucrados en estos expedientes. Berta Velázquez, una de las estudiantes en ese entonces afectada por, ¿cierto?, la delación en uno de estos sumarios, dice, ¿verdad?, en este libro también, que la biografía se le quebró. Nosotros no sabíamos lo que iba a suceder con este material, ¿no? O sea, no podíamos prever el impacto que podía tener, pero fue imperioso, ¿verdad?, como una voluntad política de traspaso, ¿no?, una aposta entre las vicerrectoras de extensión frente a las propias autoridades universitarias de la necesaria política de archivo y de la transferencia, es decir, de que legalmente, mediante vía decreto, se nos traspasara este material al archivo para que se transformara en documento histórico, pero también se tuvo que hacer la discusión, no abiertamente hasta ahora, respecto de la protección de los datos personales, ¿verdad?, del carácter de documento público o no del sumario administrativo, que lo es en tanto cuando termina ya es un documento público, pero tuvimos que hacer negociaciones. Actualmente este material está disponible por ley de transparencia. Ustedes pueden descargar el inventario desde el sitio del Archivo Central Andrés Bello y lo solicitan, la copia digital se puede solicitar por ley de transparencia, pero pueden, ¿cierto?, consultar los archivos de manera directa en, ¿cierto?, Arturo Prat 23. Ahí pueden, ¿cierto?, consultarlo. Entonces, hago esto breve, pero este libro además recoge el primer trabajo en el cual varios colegas de la universidad de distintas facultades meten las manos en la masa en un repertorio pequeño de ese material para dar cuenta de esta universidad intervenida en la cotidianidad. Entonces, lo que yo les puedo decir, voy a presentarles primero unos cuadros. Agradezco al archivero Alessandro Chiaretti, porque efectivamente los archiveros profesionales son muy relevantes en la organización de los materiales para el acceso. Contamos con 1.400 expedientes de sumario, que es lo que quedó de, ¿cierto?, la dirección jurídica, en el fondo lo que María Angélica Figueroa rescató para poder hacer este proceso de la reconstrucción de la comunidad. De hecho, en 1991, con el rector Jaime Lavado, el primer rector elegido, ¿cierto?, en el retorno a la democracia, se hace un acto de reparación el 21 de junio de 1991, en que se entregan certificados a los estudiantes desaparecidos. O sea, certificados que es bien impactante, digamos, ¿no? Están publicados en Anales de la Universidad de Chile, en un volumen que se llama El Murmullo de la Memoria. Ahí pusimos varios de ellos para que los familiares tuvieran un documento legal que acreditara la pertenencia, y más que la pertenencia, el que la persona había estado viva durante tal periodo, ¿verdad?, y que había constancia de que la institución, ¿cierto?, la reconocía como viva, ¿no? Es bien importante. En el año 2013 también, ¿cierto?, se hace por primera vez un acto conmemorativo del 11 de septiembre oficial en la Casa Central de la Universidad de Chile, y se colocó una placa en reconocimiento y homenaje a todos, ¿cierto?, los exonerados, los ejecutados, desaparecidos, ¿verdad?, en fin, de la Universidad de Chile, que en el año 2013 con el rector Víctor Pérez, y se ha continuado hasta hoy y esperamos que continúe en el futuro. Entonces, estos expedientes, estos 1.400, que es lo que quedó, también es muy diverso, porque no es que todos se hayan transformado en, ¿cierto?, lo que llamamos informes de inteligencia.
sino que tenemos, ¿cierto?, el sumario administrativo hasta hoy se ocupa para un cuanto hay de cosas, o sea, y además tiene como dos ejes: la probidad, ¿cierto?, del funcionario público, y por otro lado, ¿cierto?, la probidad estrictamente en el aspecto material, es decir, del robo, ¿verdad?, malversación de fondos, porque son, ¿cierto?, bienes públicos. Por lo tanto, en estos sumarios vamos a tener toda esa diversidad, ¿cierto?, de elementos. En el libro de la dictadura de los sumarios, tanto Asun Cardina como Macarena Orellana exploran bastante esta dimensión también, por ejemplo, de la pobreza en la época en la que hay sumarios por robo de cebollas, ¿verdad?, porque la Universidad de Chile tiene desde haciendas, ¿verdad?, y funcionarios inquilinos hasta, ¿verdad?, funcionarios de oficina, muy heterogéneo. Este conjunto, como ustedes ven, tiene un pic que es coincidente con la política de intervención en el país en la Universidad de Chile entre el año 74 y el año 77, en que efectivamente, ¿verdad?, se interviene en la universidad con los rectores-delegados, y en 18 de noviembre de 1973 el rector delegado, Agustín Toro Dávila, hace, ¿cierto?, en cadena televisiva nacional el discurso de conmemoración del aniversario de la Universidad de Chile, que es el 19 de noviembre. Y en ese discurso, ¿cierto?, hace una declaración que les voy a leer más adelante respecto, ¿verdad?, del lugar de la Universidad de Chile en la regeneración nacional. Entonces, entre el año 74 y el mismo 73, ¿cierto?, y hasta el año 77, efectivamente es el periodo en el que uno podría decir el sumario administrativo se usa con fines políticos. Dada ¿cierto?, lo que se podría seguir explorando, yo les estoy dando cifras generales y la idea es que ustedes trabajen con ese material, porque hay que meterse ahí, digamos, de manera más sistemática. Por otro lado, ¿cierto?, las sedes regionales, porque en 1981, como algunos de ustedes sabrán, la Universidad de Chile recibe el segundo golpe, que es, ¿cierto?, transformarla de Universidad Nacional a una universidad metropolitana. Nosotros seguimos defendiendo nuestro carácter nacional y nuestra misión pública y nuestro carácter estatal, aunque no existan las condiciones, ¿verdad?, legales ni de estructura al respecto. Pero, ¿cierto?, los sumarios también dan cuenta de la existencia, ¿verdad?, de esta Universidad Nacional. Evidentemente Santiago es el foco, ¿no?, en el centro, y en realidad también son, ahí hay un expediente físicamente de qué se tratan, ¿verdad?, son carpetas normales de la administración pública de la época. La Serena, Antofagasta tienen aquí, Temuco. También, ¿cierto?, los sumarios dan cuenta de espacios específicos que fueron identificados como los lugares más contaminados. Los sumarios replican una jerga, ¿verdad?, conocida públicamente respecto del cáncer marxista. Por lo tanto, hay dos espacios específicos de la Universidad de Chile que también los sumarios dan cuenta de ello, que es la Facultad de Medicina, en particular el Hospital Clínico de la Universidad de Chile, y por otro, lo que se llamaba la sede Oriente, que el espacio más emblemático es el Instituto Pedagógico, ¿no?, que en el año 81 pasa a ser la UNCE. Entonces, esto también da cuenta de un cuerpo fragmentado. Nosotros, digamos, desde el año 2010, también con Sonia, ¿cierto?, hablábamos de estos síndromes del miembro fantasma, ¿no? O sea, aquí hay una herida que es muy profunda de la comunidad. También, ¿cierto?, aunque los servicios centrales, ¿verdad?, efectivamente es una reorganización que se realiza en el periodo de la intervención militar, las facultades, evidentemente, ¿cierto?, son las que tienen más representatividad, pero como te digo, estos son nada más como para estimular la imaginación, no es que el sumario en sí mismo esté dando cuenta de algo muy específico. También en este caso, por ejemplo, aquí no está hecho el cruce con temporal, por lo tanto sí tengo que decir que en el caso de la cantidad de funcionarios tiene que ver con el uso normal y cotidiano del sumario administrativo en el periodo, que tal como les digo, en realidad tiene que ver con robos específicos, ¿verdad?, con casos de perturbación como la convivencia cotidiana,
entre los funcionarios, pero que también uno puede ver la utilización, Candina lo ha trabajado en su texto, también de ese tipo de situaciones, ¿verdad? Que se yo robo una corchetera, en fin, como desaparición de bienes públicos que tienen en realidad argumentos políticos, ¿no? Revanchismos de alguna naturaleza que salen a lo largo del sumario. Perdón, no he llegado ni a la mitad y me quedan 5 minutos. Bueno, los civiles y lo que quiero mostrar puntualmente, no voy a alcanzar a mostrarles toda la relación, así que lo voy a sintetizar. Pero en el fondo, si ustedes ven esta declaración que forma parte de un sumario de la Facultad de Medicina, donde se pide que se cumpla, ¿cierto?, el decreto de reorganización de la institución. Se hace esta declaración, ¿verdad?, que la Universidad de Chile en general, esta facultad en particular, consecuentes con ser críticas del medio social en el que están insertos, lucharon denodadamente por la defensa del pluralismo biológico. Aquí hay una declaración, ¿cierto?, una alineación, ¿verdad?, con el discurso público que se está instalando 10 días después, 7 días después, ¿no?, de manera muy, muy fuerte. Y marqué aquí en rojo las palabras que me permiten hacer la relación, o sea, de por qué el sumario administrativo se transforma en un documento de inteligencia, porque apela, ¿verdad?, a una práctica antiquísima que es la inquisitorial. La rectificación cabal a una política equivocada. Hay un error. Se declara entonces que la Junta Militar asumió el gobierno de la nación, declara estos motivos patrióticos, ¿no? Es una intervención no deseada, es decir, forzados por la situación, cumpliendo un deber, ha demostrado sus deseos de reconstruir la patria, su institucionalidad y la convivencia, ¿no? Repugnar, ¿verdad?, en fin, desde ahí, todos estos deseos son compartidos en su valor real por los universitarios. Que tales situaciones así planteadas, ¿verdad?, muy perentorio, requiriendo de la colaboración urgente de todos los chilenos sin excepción en sus respectivos niveles de participación. La colaboración, ¿cierto?, en alguna medida se transforma en delación. Santiago, ¿cierto?, septiembre 20, Comité Directivo de la Facultad de Medicina. Luego, ¿cierto?, vienen estos documentos están insertos dentro del sumario, es decir, son los papeles que de alguna manera legalmente justifican lo que se está pidiendo, que se pide, ¿cierto?, investigar sobre el estado de los locales, ¿cierto? Aquí también vemos que efectivamente hubo, ¿cierto?, grados de enfrentamiento en los espacios, la orden de reincorporación de los funcionarios, informar, ¿cierto?, sobre funcionarios que hayan realizado actividades delictuales o acciones violentas. Aquí también es interesante ver cómo se va a ir calificando quiénes quedan por dichas acciones. Dar a los funcionarios las siguientes instrucciones y velar por su estricta aplicación, ¿no? Aquí hay una serie también, aquí es donde se pide puntualmente la reorganización, en el punto 2. Aquí, ¿cierto?, parte también tienen la misma estructura de los bandos, ¿no? Entonces queda absolutamente prohibida toda reunión que no sea de trabajo, el no acatamiento de las disposiciones significará sanción severa, no solo para el que la infringiera, sino también para la persona responsable del local. Todos los funcionarios de la facultad deberán ponerse a disposición de la Comisión de Reorganización de la facultad. Están las circulares, ¿verdad?, donde se repiten, por ejemplo, un reglamento y disposiciones firmadas por Augusto Pinochet respecto, ¿cierto?, de la necesidad de informar y de denunciar. Aquí, ¿cierto?, les voy a mostrar en un sumario administrativo, por ejemplo, cuando se empieza, ¿cierto?, a transformar en informe de inteligencia, que tienen un peritaje caligráfico, querían saber quién había escrito un panfleto a mano y por lo tanto se hace un peritaje, ¿no?, caligráfico. Y anoté aquí, ¿cierto?, lo que tiene que ver con la Inquisición. Esto además es de un texto de Luis Salas Molans, autor y editor del Manual de los Inquisidores de 1578, ¿no? Dice, y en consecuencia que basta con enumerar los hechos, sustituirlos en su contexto y ya está. Sí, la Inquisición está en todas partes, pero no basta con consignar, o más bien sí, la consignación sirve, pero hace falta que los archivos digan lo que deben. Error y herejía, ¿qué dice ese manual? ¿Jurídicamente la noción de error y herejía tienen igual significado? No, pero sí, ¿no? En el ámbito de la fe, herejía y error son perfectamente sinónimos. El 18 de noviembre está el texto que les mencionaba al inicio, ¿cierto? Se declara que la Universidad de Chile fue uno de los blancos predilectos del marxismo, no podía ser de otra manera.
ya que ella constituye un poderoso medio de influencia ideológica por su carácter nacional y por la incontenible acción multiplicadora que produce la educación. Debe ser intervenida directamente por la política central de reconstrucción moral y material del país. Augusto Pinochet, inaugurando, ustedes saben que los presidentes de la República son los patronos de la Universidad de Chile y por lo tanto, ¿cierto?, en todas las inauguraciones de los años académicos y nuestra ceremonia de conmemoración están o deben estar presentes. Pero este es un acto también, ¿cierto?, de profanación del templo, ¿no? O sea, en el Salón de Honor de la Universidad de Chile, en el año 75, le inaugura el año académico sin público, esto es del año 77, reiteradamente. Entonces todos esos discursos los hemos ido publicando por donde él está pasando estaba la bodega donde estaban los archivos de la dirección jurídica, ¿no? Y que, bueno, los herejes, cualquiera que se oponga, lo puse ahí, digamos, ¿no? Pero en el fondo son los argumentos que aparecen en los sumarios. Cualquiera que se oponga puse el corchete, lo antiguo, pero ustedes podrán hacer el reemplazo, ¿no? Cualquiera que cometa errores en la explicación, el que cree una nueva secta o se afilia a una secta existente, el que no acepte la doctrina, que opine distinto de él, ¿no? Todo lo que se haga para convertir a los herejes es gracia, decía Eymerich en el año 1376, porque la edición del 1578 es una revisión. La finalidad de los procesos de la condena a muerte no es salvar el alma del acusado, sino mantener el bienestar público y aterrorizar al pueblo. No somos verdugos. Que se haga todo lo necesario para que el penitente no pueda proclamarse inocente, para no dar al pueblo el menor motivo de que piense que la condena es injusta, aunque sea lastimoso enviar a la hoguera a un inocente, al lado de la costumbre de torturar a los acusados. Uno podría decir que todos estos requerimientos inquisitoriales se cumplen, ¿no? Están los sermones generales, que serían los discursos, las declaraciones oficiales de las autoridades intervenidas, la orden de delación, ¿cierto? Y cómo recibir las delaciones. Ya, el sumario. Sí, está en PDF. Yo no pedí autorización para mostrarlo, pero bueno. Entonces, este sumario, que es el que da pie al documental que ustedes pueden ver en YouTube, a los pies de ello, empieza específicamente, ¿verdad?, por el caso de Maximiliano Montesinos Aguirre. Él es hermano de Sonia Montesinos, para que vean las vueltas de la historia. Pero resulta que este sumario, que en el año 79 dice que, ¿cierto?, él había sido expulsado por, ¿cierto?, las razones de convivencia de la comunidad, podía ser reintegrado porque ya habían pasado los 5 años de suspensión, digamos, ¿cierto?, de su condición de estudiante. Pero en ese mismo sumario, ¿verdad?, aparecen un listado, ¿verdad? Él es parte, digamos, ¿cierto?, se retoma, digamos, el expediente, y entonces van a aparecer un listado, ¿no?, de 40 estudiantes. Ahí está marcado, digamos, el que específicamente atiende el caso. Van a haber gente bastante conocida. Lo pueden pedir por ley de transparencia, ya así, sin número, 1974. Y luego, ¿cierto?, van a ver que la investigación sumaria incorpora lo que uno podría llamar en la jerga de la Inquisición el cuaderno de delación, ¿no? Donde está ahí, ¿cierto?, un compañero de los estudiantes empieza a hacer, ¿cierto?, esta lista con las clasificaciones, ¿no? No sé si alcanzan a ver ahí: agresivos, sectarios, matones, violento, fanático, incorregible. De hecho, ¿cierto?, efectivamente la clasificación de incorregible costó bastante caro a algunos, ¿no?, porque efectivamente los servicios de inteligencia ocuparon estas clasificaciones.
El horror de esto, como les digo, los expedientes están disponibles. Lo que sí yo puedo decir es que lo que estaba pasando al interior de la Universidad de Chile con estas prácticas era en el fondo, ¿cierto?, articular o ser parte de una red de inteligencia, en el que posiblemente muchos de estos expedientes pudieran dar cuenta o luz de casos, ¿no?, judiciales abiertos, puesto que en algunos de ellos efectivamente hay detenidos desaparecidos. Pero por otro lado, ¿verdad?, la política de un exterminio bastante planificado, pero por otro, ¿cierto?, la introducción al interior de esa vida cotidiana de un, ¿cierto?, efectivamente, no solo un atmósfero de terrorismo, sino que efectivamente la validación de una práctica de denuncia, ¿no?, por convicciones ideológicas de fe. Bueno, ahí tienen ciertos socialistas, miren el caso de las mujeres, también Loreto Rebolledo lo ha trabajado, si eran casquivanas, ¿cierto?, muy libres en lo sexual, o sea, se hacen una serie de condenaciones, ¿no?, respecto de la conducta moral de un sujeto peligroso. Y, ¿cierto?, afirmado ahí por Ulises Faúndez, que actualmente sigue siendo parte de nuestra comunidad, en un cargo muy importante en la Comisión de Calificación Académica de todos los académicos de la Universidad de Chile. Eso. Sí, pero que además actúa muy específicamente en lo que es en el impulso parlamentario y en otros ámbitos de reformas legislativas sobre temas relacionados con derechos humanos, pero también, por ejemplo, con lo que se llama violencia institucional, o sea, violencia de policías y otros organismos del Estado, en lo que es la reforma de las Fuerzas Armadas y el sistema de defensa, etc. Entonces, en el año 2006 yo realicé una colaboración en el marco de lo que se llamó la causa por espionaje, que fue bastante interesante, no solo por lo que sucedió, sino por el lugar en el que sucedió. Un suboficial de la Armada se contactó con los abogados del CELS para decirles que la oficina de inteligencia en la cual él trabajaba, él era integrante de esa oficina, estaba realizando tareas de inteligencia ilegal. La base naval en la cual él trabajaba era la base aeronaval Almirante Sar, que queda en la ciudad de Trelew. Para quienes no conocen, digamos, más de 30 años antes, en realidad en el año 1972, en esa base había tenido lugar lo que se denominó la masacre de Trelew. Un grupo, digamos, de detenidos, de presos políticos, se fugó de una cárcel que quedaba a pocos kilómetros, la cárcel de Rawson. Fue un operativo súper interesante porque convergieron integrantes de distintas organizaciones guerrilleras, armadas, no armadas, etc. Solo algunos de ellos lograron llegar al avión. El avión los trajo aquí a Santiago, a Chile. Los que quedaron allí hicieron una conferencia de prensa en el aeropuerto de Trelew, fueron llevados nuevamente digamos, detenidos, pero en lugar de llevarlos a la cárcel de Rawson, fueron llevados a la base Almirante Sar, y allí 19 de ellos fueron fusilados. Ese año 2006 entonces fue de esas cosas que suelen como generar estupor, pero bueno, no son cosas que son meramente azarosas, porque ese año se abrió la causa por la masacre que nunca se había abierto, y al parecer los integrantes de la Oficina de Inteligencia de la Armada estaban bastante nerviosos por esta situación y continuaron e intensificaron en realidad seguimientos a los familiares y a los organismos que estaban relacionados con las conmemoraciones en torno a la masacre, con lo cual una causa en definitiva pareció llevar a la otra
este suboficial mandó la información al CELS, el CELS se presentó como querellante y el juez federal de Trelew decidió realizar un allanamiento de esa oficina, ¿no? En el allanamiento, obviamente, lo que se encontró fue mucho material, mucha documentación, muy ecléctica, ¿no es cierto? Cuadernos, carpetas colgantes, biblioratos, cassettes VHS, digamos, de filmaciones, discos de computadoras, etcétera, que fue obviamente convertido en prueba judicial. La causa en sí se convirtió en un impulso para ciertas reformas en el ámbito de la defensa. En el principio se cerraron las oficinas de inteligencia, se modificó un poco este sistema de inteligencia militar. Se reforzó alguna idea de control civil, porque si bien no había habido, digamos, desde fines de los 90, perdón, mediados de los 90, confrontaciones por parte de las Fuerzas Armadas hacia el poder civil, lo cierto es que había como una especie de acuerdo por el cual las Fuerzas Armadas hacían prácticamente su vida, ¿no es cierto? No, el Ministerio de Defensa era como una especie de aliado, sobre todo por los ministros de defensa que habían pasado por allí. Entonces no había confrontaciones, pero tampoco había lo que se llama efectivamente un control civil sobre las fuerzas. Se reglamentó la Ley de Defensa Nacional, que hasta entonces no se había reglamentado, a pesar de que la ley estaba vigente desde el año 1991. Y en definitiva la estrategia seguida por la querella fue muy exitosa, digamos, porque a mi entender, humilde, no soy abogada, pero digamos, se presentaron unas líneas de investigación o de trabajo que logró salir, ¿no es cierto?, de la culpabilización de los integrantes de la Oficina de Inteligencia, ¿no es cierto?, a través de la imputación a las cadenas de mando. Obviamente eso fue bastante complicado, se abrieron, la causa luego se abrió en dos, etc. Ahora, yendo a los archivos y a esta cuestión de mapear, rastrear todo lo que tiene que ver con diferentes formas y criterios, ¿no es cierto?, de este accionar represivo. Les decía que el material era muy diverso, ¿sí? Había muchos, o la mayor parte de los informes caratulados con digamos, el título de estrictamente secreto y confidencial. Parecía que la mayor parte se imprimía ya con el título estrictamente secreto y confidencial. Reglamentación, lo que se llamaba una ayuda de memoria, y una gran cantidad de recortes de diario, muchos. Esto, bueno, fue analizado para reconstruir el circuito de la información y en definitiva el análisis apuntó a reconstruir lo que llamaríamos la verdad jurídica. Ahora, ya como antropóloga o como investigadora, en definitiva lo que a mí me llamaba la atención era, por un lado, la pobreza de ese archivo y por otro lado la potencialidad del mismo, ¿no es cierto? Porque, bueno, voy a mostrar brevemente, pero el archivo tenía cosas como esta, ¿no? Uno muchas veces habla de los archivos, se imagina muchas cosas, por ejemplo, este tipo de ficheros, maderas, ¿no? Un aura así como de misterio. Bueno, esto en definitiva eran muchos recortes, ¿no? con algunas inscripciones, que además es lo que uno
uno puede ver, no es lo mismo tener un recorte de archivo de hace 100 años, perdón, un recorte de periódico de hace 100 años, que un recorte de algo que uno todavía puede encontrar por internet, ¿no? Es como que realmente lo desangela al archivo. Pero así todo, lo que yo quería tratar de recuperar era decir, bueno, la verdad es que lo que hay que darse cuenta, o lo que yo tengo que pensar, es que es el único archivo de inteligencia militar disponible, ¿no es cierto? Entonces, bueno, vamos a... estos son obviamente unos pocos, una poca muestra, las cajas eran un montón. Ahí está lo del aeropuerto viejo. El aeropuerto viejo es el aeropuerto de Trelew, donde dieron la conferencia de prensa quienes después serían fusilados en la base. Entonces, hacerla totalizada para informe semanal. Están, digamos, aquí el abogado chubutense, que se refieren a Eduardo Hualpa, que fue finalmente otro de los abogados involucrados en la querella. Entonces, los datos que se recogen de quienes estaban involucrados en la querella, obviamente, quienes podían ser eventuales testigos, etc. Estos son los mensajes. Este es un mensaje naval, después había informes, otros tipos documentales, digamos, pero como ven, esto de estrictamente secreto y confidencial se repite en la mayor parte de los informes. Este también es sobre la realización de una conmemoración y sobre los pedidos al presidente Néstor Kirchner en el momento de la apertura de la causa, cosa que efectivamente se hizo. Bien, les decía entonces que en este afán por tratar de ver cómo entender esta documentación, la pregunta inicial era, en definitiva, qué era este material secuestrado, y una de las cuestiones que aparecía inicialmente en la causa, que luego no fue trabajada por temas que tienen que ver con la lógica jurídica, era la existencia de lo que se llamaban factores, que era un sistema de clasificación que se utilizaba ya en lo que es el archivo de la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, un archivo que está completo, que fue, digamos, producto también de la acción judicial, digamos, su secuestro, ¿no? Pero que además conservó incluso el edificio, ¿no? Es, digamos, más escueto que el de Guatemala, que después presentarán, pero para lo que son los archivos de inteligencia de la Argentina es el más extenso y tiene fechas extremas desde 1930 hasta 1990 y algo, no me acuerdo exacto, 98, sí, hasta 1998. Entonces, empecé a hacer, bueno, esos son material también de la Oficina de Inteligencia de la DIVA, como se lo llama, que es muy interesante o muy significativo respecto de estas redes de relaciones que se hacen y de las cuales ayer se estuvo un poco conversando respecto de, bueno, cómo la Colonia Dignidad tenía relación con la DINA, pero también cómo el Plan Cóndor se asienta, ¿no es cierto?, sobre estas redes de relaciones que los organismos de inteligencia tejen. Les decía que lo que me llamaba la atención era cómo continuaba un cierto criterio de clasificación que todavía no tengo efectivamente datado porque hay poca información al respecto, pero que más o menos para la década de los 60, 70 ya se implementa y que tiene que ver con los factores. Esto es ya nuevamente el archivo de Trelew, donde pueden ver cómo se habla de un factor político, factor socioeconómico, bueno, aeropuertos, puertos, de una base aeronaval, el factor gremial y las agrupaciones,
¿sí? Todo esto era parte del seguimiento ilegal o ilegítimo, ¿no es cierto?, que hacía la base Almirante Sal. Y para que vean cuál es, frente a estos casilleros de madera maravillosos, el archivo de la base Almirante Sal en realidad eran simples ficheros, ¿no es cierto? ¿Por qué? Bueno, ahí están las carpetas con los factores. Porque en realidad una de las cosas que empecé a ver también es que los archivos de inteligencia no son todos iguales por distintos motivos, ¿no? El primero de ellos es que tienen distintas jerarquías, o sea, dependiendo del sistema, digamos, de inteligencia del que estamos hablando, puede haber distintas oficinas. La DIPBA, al igual que intuyo, o digamos, no intuyo porque lo trabajé bastante como para sustituirlo, pero la red del sistema de inteligencia de las Fuerzas Armadas tenía distintas oficinas en las cuales primero se recoge, se recopila la información, ¿no? La inteligencia, en términos generales, o por lo general se habla del ciclo de la inteligencia, primero requiere de la recopilación de información, ¿no es cierto?, de una primera selección. Esa primera selección se realiza en base a ciertos reglamentos, en función de ciertas normativas, pero también se clasifican, ¿no es cierto?, y eso es lo que aparece allí, ¿no? Uno tiene que buscar sobre gremios, sobre indigenismo, etc. Luego viene entonces cómo se procesa esa información. Entonces, Trelew obviamente era una oficina terminal en el sentido de que es la oficina básica que recoge la información y luego la envía con un primer nivel de procesamiento a una oficina de inteligencia mayor. La DIPA era una oficina central, ¿no es cierto?, que recogía, analizaba y reordenaba, ¿no?, aquello que recibía desde las distintas oficinas más pequeñas. Entonces, lo que veía aquí era estos sistemas persistentes de clasificación que por lo general, y eso es algo básico, pero que también es bastante interesante para el análisis de los archivos de inteligencia en general, es que, como se decía en el marco de la causa de Trelew, creo que es una máxima militar, la inteligencia es para el comando. O sea, la inteligencia es para que alguien haga algo que ya tiene pensado. Entonces, el análisis de esos archivos también tiene una forma, ¿no es cierto?, que nos permite salirnos un poco de lo que es el contenido. Ayer mencionaban un poco el tema de la forma y el contenido de los archivos. Entender que un formato de clasificación, las categorías clasificatorias, nos están diciendo también el para qué de ese archivo. Bueno, finalmente, porque ya estoy sobre el tiempo, entender por qué, por ejemplo, tienen tantos recortes de diarios. Digamos, los sistemas de inteligencia se basan, según las teorías del ciclo de inteligencia, en tres ejes. El humano, que obviamente, como decían ayer, no solamente son interrogatorios, puede haber torturas, ¿no es cierto?, y aquí se incluye también el espionaje y los espías. Los que llaman los sistemas tecnológicos, que pueden ser fotografías aéreas, interceptación de comunicaciones, etc. Pero también, y muy especialmente, el uso de fuentes abiertas. Fuentes de información abiertas son por lo general diarios, tesis, cualquier tipo de información que esté disponible y que se pueda utilizar abiertamente, ¿no es cierto? Acá este ejemplo es del año 1930 del archivo Justo, presidente de facto de la Argentina, donde tiene, bueno, un análisis de un recorte periodístico. El análisis está en el costado. Acá también un parte informativo que llega a través del servicio de correos y telégrafos, donde está la información, ¿no?, el recorte periodístico. Obviamente en este periodo se consolida todo lo que es
el accionar represivo, ¿no es cierto?, a través de la inteligencia. Se unen mucho lo que es la policía y las Fuerzas Armadas. Entonces, finalmente, esta última tiene que ver con el tema de las fichas y los fichajes y cómo se va conformando también, sobre todo teniendo en cuenta las fichas que conforman este archivo de la Colonia Dignidad, las persistencias que tienen que ver con ciertas formas de entender lo que uno puede trazar, ¿no?, en la trayectoria de los individuos y que en algún momento tuvo que ver con la necesidad de distinguir las características físicas, pero también cómo se van uniendo luego las trayectorias sociales y políticas, ¿no es cierto?, en el fichaje para delimitar quiénes son, digamos, los peligrosos o los incorregibles, ¿no es cierto?, y todas esas otras categorías que en definitiva van modelando, ¿no es cierto?, estas represiones. Bueno, por ahora.